Hola, esta es la tarea 9.1, conexión y comprobación de un regulador de tensión del módulo de electrónica. Soy Carlos Tarroba del grupo E21D. Vamos a utilizar el simulador Tinkercad. Tenemos ya en pantalla los componentes que vamos a necesitar. Una fuente de energía regulable, un multímetro para comprobar la tensión a la salida, el regulador de tensión, que es un LM7805, un par de condensadores que servirán de filtros para las señales de entrada y salida, una resistencia que servirá de protección para este diodo LED que nos mostrará que el circuito está funcionando. Bien, dicho esto, comenzamos a ubicar los componentes, el condensador para filtrar a la entrada, el regulador de tensión, el condensador para filtrar la señal de salida, la resistencia de protección del diodo LED y el diodo LED. Bien, vamos a comenzar por el conexionado del positivo en rojo, de la fuente de energía al positivo del primer condensador. Desde este iremos a la entrada del regulador de tensión, IN, y de la salida del regulador de tensión, OUT, al positivo del segundo condensador. Y del segundo condensador a la resistencia de diodo LED, al ánodo del diodo LED y, como habíamos dicho, al multímetro para comprobar la tensión que tenemos a la salida. Ahora realizamos los conexionados del negativo en negro, de la fuente de energía al negativo del condensador electrolítico, de ahí a la tierra del regulador de tensión, al negativo del segundo condensador electrolítico, al cátodo del diodo LED y al multímetro para comprobar la tensión. Bien, vamos a revisar los valores. Bien, este condensador tiene que ser de 100 microfaradios y lo vamos a poner de 40 voltios, dado que la fuente puede alcanzar los 30 voltios y no queremos dañar el condensador. El regulador de tensión de 5 voltios y el segundo lo podemos dejar en 16 voltios, dado que la tensión de salida será 5 voltios y 100 microfaradios también. Y la resistencia de protección del diodo LED para 5 voltios la vamos a establecer en 680 ohmios. Bien, nos falta ahora iniciar la simulación y vemos cómo en 30 voltios tenemos 5 a la salida. El regulador de tensión aguanta hasta 35 voltios a la entrada. Lo podemos comprobar en el datasheet. Y observamos cómo, aunque bajemos el voltaje 22 voltios, se sigue manteniendo estable la tensión de salida de 5 voltios. El diodo LED está encendido. Seguimos bajando la tensión 14 voltios, 5 voltios a la salida. Bajamos 10 voltios y se sigue manteniendo los 5 voltios a la salida. Y cuando bajemos de 7,5 voltios, ya no podrá mantener los 5 voltios a la salida porque el regulador de tensión necesita que la tensión de la fuente sea 2,5 voltios superior a la tensión que tiene que proporcionar la salida. O sea, si es de 5 voltios, debe tener un suministro mínimo a la entrada de 7,5. Entonces, si bajamos, por ejemplo, a 4,5, vemos como ya tenemos 2,5 voltios. 2 voltios menos que a la entrada. Si subimos a 6,7, vemos que en este caso la diferencia son 2 voltios. Necesitamos 2 voltios más, no 2 voltios con 5, 2 voltios más a la entrada que a la salida. Volvemos a bajar, 3,4, 1,4. Perdemos 2 voltios en el regulador de tensión. Volvemos a subir a 13 y ahí tenemos ya más de 2 voltios y efectivamente nos mantiene los 5 voltios a la salida. Pues bien, esto es todo. Muchas gracias.